Hola, espero y deseo que tengan un excelente día, que su familia goce de completa felicidad y que Dios siga bendiciéndolos abundantemente. Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Un Café entre Hermanos. Quiero compartir con ustedes un pensamiento, una reflexión que nos debe ser de grande utilidad a ti y a mí. Para ello vamos a comenzar leyendo una porción bíblica, la cual encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el verso 16, el cual dice así a la letra en mi traducción. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El Evangelio de San Mateo, al igual que el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas, narran este mismo acontecimiento. Marcos y Lucas dicen exactamente lo mismo. Mateo solamente dice lo mismo, pero solamente agrega la parte donde dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos entender que los escritores de los tres evangelios comprendieron y escribieron el mismo sentido, las mismas cosas. Pero quiero entrar en el tema. Mira cómo este joven, oyendo predicar a Jesús, vino y le pide ayuda. Le pide que le diga qué es lo que él tiene que hacer para entrar o heredar o poseer la vida eterna. Todos los seres humanos queremos alcanzar la vida eterna. No hay uno solo que no lo quiera. Todos lo queremos. Todos lo deseamos. Y aún con nuestra boca decimos que queremos entrar o que vamos a entrar a la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, es sinónimo de paraíso, del cielo, el mundo venidero, el nuevo cielo y la nueva tierra. Es la promesa que todos los creyentes estamos tratando de alcanzar. Vida eterna es vivir para siempre en completa felicidad, en completa armonía, sin las zozobras que tenemos en nuestras vidas presentes. Sí, todos lo queremos. No importa de qué grupo religioso seas, no importa de qué nacionalidad seas, no importa en qué tiempo hayas o estés viviendo, el deseo es el mismo: eternidad con felicidad para siempre.
Todos lo queremos, todos lo anhelamos. Aún cuando compartimos nuestras convicciones espirituales, nuestro conocimiento de las cosas escritas de Dios, aún a aquellos que nos escuchan, les invitamos a que formen parte de aquellos que heredarán la vida eterna. Pocos se interesan en saber cómo se alcanza tal propósito. Todo mundo quiere alcanzarlo, pero pocos, muy pocos, saben cómo alcanzarlo. ¿Qué es lo que se requiere para poder alcanzar, poseer o entrar a la vida eterna? Hay quienes lo diseñan conforme a sus pensamientos, los requisitos que se necesitan. Hay quienes usan ciertas porciones bíblicas para respaldar lo que dicen. Te diré algunas de ellas. Cuando tomamos un texto aislado de la Escritura, pareciera ser que es el requisito único que se requiere para una cosa. En este caso, para poseer la vida eterna. Pero implica mucho más que lo que leemos, implica mucho más que un solo texto. Mira, cuando se diseñan los conceptos para decir cómo heredamos o cómo recibimos o entramos a la vida eterna, al buscar en la Biblia, tomamos esa parte y creemos que eso es todo. Si tú lees el Evangelio de San Marcos, allá por el capítulo 16, el verso 16, está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos creen que con el simple hecho de ser bautizados ya heredan la vida eterna y usan como base esa porción. Recuerda que cuando el apóstol Pablo predicaba en una ocasión en una ciudad llamada Filipos, fue encarcelado y Dios hizo una maravilla para que pudiera salir libre. Dice que hubo un terremoto, se sacudió todo y las celdas se abrieron. El carcelero de ese lugar, un gentil, un no conocedor de las verdades escritas de Dios, fue a mirar si los presos se habían ido o estaban ahí. Cuando miró que no había nadie, él intentó suicidarse porque sabía que el rey o el gobernante en turno le iba a quitar la vida por negligente. Dice el texto, dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, que el apóstol Pablo no se fue. El apóstol Pablo quedó en ese mismo lugar y cuando miró que el carcelero se acercaba y al no mirarlos e intentar quitarse la vida, he aquí Pablo le habla, le dice estas palabras. Se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 27, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
Hay quienes toman estos textos para decir que así se hereda la vida eterna. Ojo, esto es solamente un principio. Esto es el punto de partida. Hay quienes piensan que solamente por creer en Jesús ya tienen vida eterna. Ya les heredó el Padre Eterno la vida eterna. Pero no es así. Falta mucho más. No es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso hoy en día tenemos tantas situaciones difíciles en las comunidades creyentes, tantos conceptos erróneos, que en lugar de que el creyente crezca en la espiritualidad, vive una vida mundanal, vive una vida ignorando las cosas espirituales porque no sabe a dónde ir ni cómo ir en este camino. ¿Qué se necesita, pues, para heredar la vida eterna? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Bueno, hermano, recuerda que el joven le preguntó a Jesús, ¿qué es lo que yo debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús fue claro y le dijo, guarda los mandamientos. Aquel joven le dijo, ¿cuáles? Pareciera que el joven o el hombre rico estaba confundido. Pensaba que había algo secreto, algo oculto que le hiciera falta para alcanzar el estatus de heredar la vida eterna. Quiero decirte que este hombre rico o este joven rico, dependiendo de la sección del evangelio que leas, no era un ignorante, es un judío observante de la ley. Porque cuando Jesús le dice, cumple los mandamientos, y el joven le pregunta cuáles, y Jesús le hace hincapié y le empieza a mencionar cada uno de los mandamientos, son mandamientos que él ya conoce, no son nuevos. Le dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, estos son los mandamientos que tú debes hacer. Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde se encuentran estas citas? ¿O por qué le mencionó Jesús estos mandamientos? Mira, hermano, estos son parte de los 10 mandamientos que recibió Moisés para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, los cuales son los puntos de partida para que el israelita, observador, creyente, que ama a Dios, viva su vida, la cual tendrá recompensa de vida eterna. El joven esperaba otros conceptos, pero Jesús fue claro y le dijo, tú ya lo sabes, tú los conoces. El joven le dijo, es verdad, yo estos mandamientos los conozco desde cuando soy muchacho, desde pequeño. Toda mi vida los he vivido. Desde mi juventud.
Pero luego le dice el joven, todo esto lo hago, pero ¿qué me falta? ¿Qué me falta, Tavo? Como que sentía aquel joven que no estaba completo. Algo más le hacía falta. Necesitaba un complemento, necesitaba algo que pudiera hacerlo sentir que él heredaría la vida eterna. Hay muchos que guardan los mandamientos de Dios, los cumplen, pero en su interior tienen una sensación de no estar completos, de tener un hueco, un vacío, como que les falta algo. Y es lo mismo que ese joven tenía, ese algo que le hacía falta. ¿Tú estás seguro que heredarás la vida eterna? Sé que de una u otra manera te esfuerzas por guardar los mandamientos de Dios. Quizás tú no los conozcas de memoria todos, pero por inercia guardas algunos. Y en tu corazón deseas heredar la vida eterna, pero a la vez sientes un hueco, sientes que te falta algo. ¿Qué es? El joven le dijo, ¿qué más me falta? ¿Qué necesito? Dicen los evangelios que cuando este joven le preguntó a Jesús que qué más necesitaba, qué más le hacía falta, dice el texto que Jesús lo miró. Algunas traducciones dicen lo amó, otras dicen lo miró con cariño. Pudiéramos decir, tuvo una sensación de ternura ante la franqueza de aquel que tenía enfrente, que estaba buscando en verdad la forma de heredar la vida eterna. Tú y yo queremos la vida eterna. Tú y yo buscamos culminar nuestra carrera con esa esperanza. ¿Qué le hacía falta al joven? ¿Qué hace falta a ti? ¿Qué me hace falta a mí? Falta dar cabal cumplimiento a los mandamientos en una, en una situación muy diferente de lo que los seres humanos piensan. Nos falta algo que nace de dentro del corazón. Es el sentimiento de amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Ese es uno de los conceptos en el Evangelio en el Evangelio de Mateo que Jesús le dijo al joven, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es amar al prójimo como a ti mismo? ¿Cómo es amarlo? Mira, cuando leas el Evangelio de Lucas, por allá, creo que es por el capítulo 10, vas a encontrar la historia de el buen samaritano, de aquel hombre que cayó en desgracia y lo dejaron medio muerto los asaltantes, y aquí quedó tirado, y pasó un sacerdote, pasó un levita, nadie fue a verlo, nadie fue a cerciorarse si estaba vivo o estaba muerto, hasta que pasó por ese lugar un samaritano. En el pueblo de Israel, los samaritanos son una mezcla de israelitas con gentiles. Unas gentes que vivían en una región, en un monte llamado Samaria.
que unieron sus vidas con algunos israelitas allá por los tiempos de Esdras y Nehemías cuando regresaron de Babilonia. En la élite sacerdotal, entre los enseñadores de Israel, un samaritano lo consideraban indigno de que buscare el rostro de Jehová, indigno que buscare la misericordia de Dios, porque muchos de ellos, los que no eran israelitas, pensaban los israelitas que los que no eran de su nación 100% no tenían nada que hacer con Dios. Pero aquel samaritano lo ve y checa que está vivo, lo toma y lo lleva a un lugar y le dice al mesonero: cuídalo, cúralo, aquí te dejo este dinero. Cuando yo regrese, si tú gastas más, yo te lo voy a reponer, pero trátamelo bien, mira que se restaure. Y en sección del Evangelio de Lucas, capítulo 10, la historia de el samaritano, Jesús hizo una pregunta y dijo: ¿quién fue el samaritano del hombre que cayó en desgracia? El sacerdote que conocía todas las reglas de la ley, de los mandamientos, que hacía la ceremonia. El levita que era de la tribu de Leví, que era dedicado a las cosas del templo, que era consagrado para el servicio religioso del tabernáculo, a los cuales Dios les había dicho: sean santos porque yo soy santo. En el pueblo de Israel, la descendencia de los sacerdotes y de los levitas se consideraban un grado por encima del pueblo de Israel normal, porque eran los que se encargaban del culto, del sacrificio, de enseñar al pueblo las verdades de Dios. Es decir, se sentían más santos. Pero la respuesta que Jesús hizo que aquel hombre diera, el que preguntaba quién era el samaritano, o quién era el prójimo, perdón, le dijo: aquel que usó de misericordia. El prójimo es aquel que nos hace un bien. Dirás: ¿cómo? ¿Cómo? Sí, cuando tú estás en una necesidad y no encuentras la forma de solucionarlo, quien te ayuda a solucionarlo, ese es tu prójimo. Cuando Jesús le dijo al hombre rico o joven rico: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, se refería que todo aquel que le hiciere un bien, mínimo, él devolvería afecto, gratitud, cariño para aquel que le dio o le hizo un favor. Es muy amplio, es muy amplio el concepto hacer misericordia, hacer un favor, ayudar al necesitado. Déjame decirte, Jesús le dijo: si de veras tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Dirás: es que ese es un punto muy fuerte. No me miro yo vendiendo mis bienes para repartirlo entre los pobres. Debemos usar la inteligencia y mirar qué es lo que en verdad se refiere esta porción. Mira, en la intensidad que la persona ame a Dios, es en la misma intensidad que dirá y creerá que lo que él tiene y posee pertenece a su hacedor, a su Dios, a su creador, a su salvador.
Sí, lo que tú tienes, ¿de quién es? ¿Tuyo o de Dios? ¿Acaso no está escrito que somos solamente administradores? No poseemos nada, vamos, no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos nos fue dado para administrarlo. Cuando en el corazón del creyente hay gratitud y amor a su Señor, en verdad siente que lo que tiene, lo que posee, pertenecen a Dios, pertenecen a su Señor, a su Salvador. Por lo tanto, solamente administra aquellos bienes. Hay niveles diferentes de amor a Dios. Esto es conforme a la comprensión, al entendimiento de la presencia de Dios en nosotros. Jesús refirió una parábola y dijo, el sembrador salió a sembrar y habla que repartió el sembrador la semilla y hubo una semilla que cayó en tierra buena, la cual produjo a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. Mira que la semilla cayó en buena tierra, pero no dio la misma cantidad de fruto. De todo lo que decimos que tenemos, poseemos, ¿cuánto le hemos dado al Señor? ¿Cuánto es de Dios? Sé que me dirás, yo doy mi diezmo. No, no, espérate, hermano. Tu casa, tu familia, tu negocio, tus bienes, ¿en verdad son tuyos o pertenecen a Dios? Y si pertenecen a Dios, quiere decir que Él es el dueño y que tú y yo tenemos que entregarlo un día. Dice la escritura de base que tenemos del tema, que cuando oyó este joven a Jesús que le dijo, vende tus bienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, se fue muy triste. Mira que ya no quería la vida eterna, porque había un precio a pagar. Humanamente podemos decir, el precio es darle todo a Dios. En verdad es que todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿Acaso no dijo Jesús, está alguno cansado, cargado, afligido? Venga a mí y yo lo haré descansar. No es que tenemos nosotros que echar sobre Dios toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones y de esa forma descansar. Mira, dirás, bueno, hermano, eso es de lo espiritual, eso es, no es material, pero lo material yo pienso que a lo mejor no. Mira, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, hay un pasaje que quiero que leerte para que tú tengas más amplio este concepto. Estamos hablando que es en aquel tiempo después del Pentecostés, después de que el Espíritu Santo llenó a aquellos 120 que estaban en el aposento y comenzó a expandirse aquel reguero de espiritualidad, aquella nueva forma de acercarse a Dios. Vamos, aquella energía que imbuyó a los creyentes, que los llevó a ir más allá de las fronteras.
Hechos 4, verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate, hermano, entre los creyentes había esclavos, había gente pobre, había gente de clase media y había gente rica. Pero nadie decía que lo que tenía le pertenecía, sino decían que todo pertenecía a Dios y por lo tanto podían compartirlo con todos aquellos que necesitaban. Ojo, necesitaban. Porque aquí tenemos nosotros que aprender a discernir qué es en verdad una necesidad. Porque muchas veces tenemos nublado el entendimiento para saberlo. Todas las cosas en común. Todo pertenecía al Señor. ¿Quién puede hacer eso de decir todo lo que tengo pertenece a Dios? Y Dios que lo use como Él quiera. Y aún viendo las necesidades de lo que posee, de lo que decía que tenía, le daba a los pobres. ¿Cómo llegamos a ese punto? Cuando en verdad hemos creído en Dios, hemos entendido su palabra escrita, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no nada más textos chiquitos, pedacitos de algunas porciones, no, el tema en todo el libro. Cuando discernimos, cuando comprendemos, entonces comenzamos a vivir conforme a ese nuevo pensamiento. El joven rico pensó que Jesús le pedía que entregara todos sus bienes a los pobres, quedándose el pobre. Es ilógico, hermano, no es así. Pareciere, pero no es así. Quiere decir que compartiere con el necesitado lo que tiene. Y sabe cómo se puede compartir en verdad y que sea una gran bendición para ambos, tanto para el que da como el que recibe. Cuando tú das y estás en tu corazón seguro que lo que tienes pertenece a Dios, solo eres el administrador de los bienes, no eres dueño. Y no te preocupas. Solo cumplir tu función como administrador. ¿Vas entendiendo? ¿Vas captando? Que no es tan sencillo heredar la vida eterna. Y dirás, pero no me has hablado de la vida eterna. Para heredar la vida eterna, para ser heredero de ese bien, necesitamos nosotros estar en un nivel, en una lidia, en una posición que el mismo Señor Jesucristo dice cuál es. No es pertenecer al grupo religioso más grande del mundo, ni al que tiene la congregación o el edificio más brilloso. No, es algo mucho más complejo y a la vez más sencillo. Para alcanzar la vida eterna, tú y yo necesitamos convertirnos en creyentes de acción. Sí, de hacer, en verdad, de llevar a cabo, pero de corazón, no de una intención obligada, de corazón. Mira, te voy a decir, busca en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Dice
El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 31. Se supone que estas palabras las dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ah, caray, no es nomás decir creer. No es nada más decir tengo en mi memoria toda la Biblia. No, es acción, es hacer y hacer conforme dice la Escritura. Para amar a tu prójimo. Por amor, haces todo a tu prójimo sin esperar nada a cambio. Cuando hacemos algo por alguien a quien amamos, nunca esperamos que ese ser al cual amamos nos retribuya algo hacia nosotros. No, 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 no. Tú le das a tu familia, tú le das a tu mujer, tú le das a tu esposo, tú le das a tu hijo, a tu hija, pero nunca, nunca esperas que te retribuyan algo. Y no les das por obligación, les das porque les amas. Como creyente, debemos buscar sentir en nuestro corazón amor para los prójimos, amor para el necesitado. Dirás, entonces, ¿el necesitado es mi prójimo? Sí, porque si te enfrentas a ti o enfrente de ti encuentras a alguien que tiene una necesidad y tú le suples, tú te conviertes en su prójimo y él tendrá cariño para ti, gratitud para ti. Y el necesitado
se convierte en tu prójimo porque te da su necesidad, porque tú necesitas que alguien traiga una necesidad a ti para que tú y yo podamos suplirla. Y entonces también nos convertimos en prójimo. Es el toma y daca, o sea, te doy, me das. Dame tu necesidad, yo tengo para solventar tu necesidad, dame tu necesidad y intercambiemos, apoyémonos. Esto es como si tú trajeres un pan en tus manos y encontrares un hombre hambriento y dijere, tengo mucha hambre, quisiera comerme un pan, pero tú le dices, toma, te doy mi pan, y aquel dice, no, no quiero nada de ti, o no, no lo quiero, simplemente no te da su necesidad, por lo tanto no puedes suplirla, no puedes hacer nada por él, pero si él recibe el pan, está haciendo algo por ti, dándote la oportunidad de que tú puedas compartir. Y a la vez, Él se convierte para ti en la oportunidad de que tú recibas de Él su necesidad. Y ambos, tanto al que le falta como el que tiene lo que le hace falta, se complementan. Ese es el amor al prójimo. ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto estamos viviendo esta experiencia? Comenzando por dijere San Pablo, por los domésticos de la fe, por los que te rodean, empezando por tu familia, por tu sangre. Luego vas a tu comunidad. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos dando a los que necesitan? Como dijo Jesús, vende tus bienes y dáselo a los pobres. No quiere decir que tú te quedes pobre, no, que tomes la conciencia de que tú no eres el dueño. Dáselo, comparte al que le hace falta. Y entonces sí, leyendo el texto, encontramos que heredaremos la vida eterna. Santo hermano, amigo, ¿qué podemos hacer? Seguir el consejo bíblico. Y entonces sí, se cumplirá de que tú y yo heredaremos la vida eterna. De mi parte, Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia. Abra tu corazón y se vuelva carne tu corazón para que sea sensible, que sienta y pueda sentir compasión por el que tiene la necesidad de enfrente de ti. ¿Y sabes qué? Recuerda, un café entre hermanos es delicioso, mayormente si hablamos de las cosas de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos de parte de Dios. Dios te bendiga.